Ser parte de la iglesia primitiva debe haber sido una experiencia emocionante. Escuchando las historias de los discípulos sobre su tiempo con Jesús en la tierra, como testigos de las asombrosas obras del Espíritu Santo y de los milagros de sanidad y resurrección de los muertos. Nuestra experiencia con Jesús puede ser igual de emocionante hoy. Jesús no ha cambiado. Y el mismo Espíritu Santo está aquí para guiarnos y enseñarnos, así como enseñó a los primeros cristianos de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos y algunas de las epístolas nos dan una idea de cómo ser parte de la iglesia primitiva. Podemos aplicar los mismos principios en nuestra vida y en la congregación donde formamos parte del cuerpo de Cristo. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra lección, a nuestro estudio de enseñanza bíblica dominical de esta semana. Lección número 24, correspondiente al 11 del mes de febrero del año 2024, con el tema La vida en comunidad cristiana. Presentamos nuestro programa Enseñanza Bíblica Dominical. Desde el corazón del mundo maya, para todas las naciones de la tierra. Una señal que viene directamente del corazón de Dios. Porque se ha fundamentado en su palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segundo libro de los Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Año 2024, año de la reivindicación. Según el profeta Joel, capítulo 2, versículo 25. Como creíste, te sea hecho. Recibamos entonces a nuestro anfitrión, al doctor Melvi Valdez. Señor y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Toma el control de nuestras mentes, de nuestros labios, Señor, y que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, y que cada día el carácter de tu Hijo amado Jesucristo sea impregnado en nuestras vidas. Que prediquemos sin palabras, con nuestro testimonio, con nuestro actuar, Señor, con nuestras palabras si es necesario. Úsanos como tú nos quieras usar, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos nuevamente, mis amados hermanos, acá en el canal de la bendición espiritual, pero también de salud y de finanzas, podemos decir así, ya que la salud no solamente es ausencia de enfermedad, sino es un bienestar físico, mental, social, espiritual, financiero, matrimonial también. Así que tenemos ahora acá, vamos a estudiar unos 30 minutos esta lección de esta enseñanza bíblica dominical. Siempre decimos que esto no sustituye la enseñanza de su pastor, de su maestro, en la casa de oración donde usted se congrega. Acá solamente damos un entremés, solamente es una pequeña introducción. Si usted tiene alguna duda y quiere hacerla acá, pues aquí está la comunidad. Tenemos más de 400 miembros en esta iglesia online, vamos a decir así, en la cual pues tenemos bastantes líderes también, pastores, teólogos y miembros de las congregaciones. Bendiciones a todos los suscriptores de este año, del año pasado, y esperamos bendecirles y animarles con esta palabra. El tema que nos ocupa en esta semana dice: la vida en comunidad cristiana. Mire, ahí tenemos 3 tópicos, vamos a decir así, para poder desmenuzar. Yo le podría preguntar a usted, ¿qué es la vida para usted? Hay gente que se encuentra en la playa,
tomándose un cóctel ahí de frutas con una sombrillita o su pedazo de limón debajo de una palmera o en una piscina, y dice: esto sí es vida. Alguien que se ganó la lotería dice: esto sí es vida. Alguien que acaba de casarse y todo va bien, no hay problemas, dice: esto sí es vida. Y así le podría colocar un montón de ejemplos. A usted le dieron la visa americana y usted puede decir: esto sí es vida, cuando va en el avión allá arriba. Pero cuando comienzan las turbulencias se le olvidó de que eso sí era vida y ya está pensando en la muerte. Así que la vida, ¿sabe usted qué es? Es Jesucristo. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, en otras palabras, mis amados hermanos y hermanas y amigos también que nos acompañan finamente, la vida, la palabra del Señor dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre y de la mujer no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mire, el enemigo ha engañado a un montón de gente creyendo que la buena vida es acumular cosas materiales. No, eso no nos tenemos que enfocar ahí, porque lo material se termina, lo material se acaba, se destruye, se pone viejo y se pone inservible. Pero cuando usted y yo, miren, nos conectamos con Dios, es cuando estamos verdaderamente viviendo. Entonces, podemos concluir que las personas que no están conectadas con Dios, con su palabra, con el Espíritu Santo, por medio de la oración también y la meditación, memorización y meditación de su palabra, no están viviendo, solamente están existiendo. O sea, en otras palabras, tienen vida de pollo. Así que la verdadera vida está en Cristo, solamente en Cristo. Por eso la palabra del Señor nos aconseja que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué le parece? Entonces vamos a decir que vamos a vivir en comunidad, pero primero vamos a conectarnos con Dios, porque si no estamos conectados con Dios, mis amados hermanos, mire, por eso la cruz tiene dos, vamos a decir así, dos partes. El patíbulo que está horizontal y el otro que es vertical. Y el vertical, mire, es mayor que el horizontal. Entonces nos conectamos con Dios para podernos, bueno, yo no le voy a decir conectarnos con los seres humanos, sino que para podernos soportar, para podernos aguantar, porque el problema es cuando nosotros exigimos que los demás sean como nosotros, piensen como nosotros, hablen como nosotros y reaccionen como nosotros. Y ese es un gran error, mis amados hermanos, porque fíjese que aún los dedos que están en la misma mano no son iguales. Si usted tiene dos hijos, también me dará la razón, vienen del mismo padre, de la misma madre, pero tienen gustos diferentes. A uno le gusta el huevo con cebolla y al otro le gusta el huevo con tomate. Entonces, para poder vivir en comunidad, en la iglesia, en la familia, porque todo comienza en la familia y de ahí sigue en la iglesia, tenemos que conectarnos con Dios primero. Si usted se recuerda la historia de Jacob, antes de enfrentarse o de reencontrarse o de encontrarse con su hermano Esaú, que cuando salió de su casa, su hermanito le prometió que lo iba a matar. Nosotros acá en Guatemala decimos le iba a dar agua, le iba a dar matarilis. Imagínese usted, entre hermanos.
Pregunta: ¿será que en la iglesia también hay pleitos? ¿Hay desacuerdos? ¿Hay gente divisionista en las iglesias? ¿O todos serán santos, mansas palomas con una aureola allá arriba de la cabeza? Claro que no, mis amados hermanos. En las iglesias es donde están las peores personas, si usted no lo sabía. No vaya usted a creer que en las cantinas, en los bares, allá los narcos. No, mis amados hermanos. Es en las iglesias donde están las peores personas del mundo. Mire, yo le garantizo que nadie que no conociera a Jesús lo hubiera negado o lo hubiera vendido, como hizo Pedro y como hizo Judas. Judas, mire, estuvo con el mejor predicador, mejor maestro que ha pisado la tierra. Pregunta: ¿le ayudó las enseñanzas de Jesús a Judas? ¿Le ayudaron esas predicaciones de Jesús, esas campañas que hacía a Judas? Entonces, mis amados hermanos, mire, no es, la clave no está en el predicador. Entonces, no está ahí. Hay mucha gente, muchas iglesias, mire, que andan escogiendo pastores creyendo que se va a enderezar la cosa con el pastor fulano de tal. Están totalmente equivocados. A estas iglesias yo les digo que les va a pasar lo mismo que le pasó a la samaritana. Andar probando hombres, mire, creyendo que el hombre tenía la obligación de hacerla feliz. Con este negrito no se pudo tampoco con el negrito. Con este canchito sí. Tampoco se pudo con el canche. Con este amarillo tampoco se pudo con el amarillo. Con este chaparro tampoco. Mis amados hermanos, miren, no caigamos en la mentira del enemigo. Igual como cuando se hacen elecciones de presidente en los países, creyendo que un solo hombre va a mejorar las deficiencias de todo un país. Totalmente equivocados. Entonces, en las iglesias, mire, estamos, vamos a decir así, lo peor de lo peor. ¿Se recuerda usted cuando Dios llamó a Saulo de Tarso? ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un hombre malvado, mire, cruel, perseguidor de la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, somos salvos, claro, por supuesto, porque hemos aceptado a Jesucristo, no se vaya a decepcionar. Pero necesitamos, mire, cada día que el Espíritu Santo a través de su palabra nos limpie en alma, cuerpo y espíritu, como dice la palabra de Dios. Todo nuestro ser integral debe de ser santificado, consagrado, mis amados hermanos, para que cuando la trompeta suene, mire, usted y yo podamos volar y estar en las bodas, participar en esas bodas del Cordero, que van a ser las bodas más largas que se han celebrado en la historia del ser humano, que son 7 años. 7 años. Entonces no se vaya a equivocar, no vaya a esperar usted perfección de su pastor, de la familia, de la esposa, del pastor, de los hijos, del pastor, de los nietos de la pastora. No vaya a esperar usted perfección de ellos, porque se va a decepcionar como lo hizo la samaritana. Pero mire qué maravilloso que Jesús nos da oportunidad de que mejoremos. Por eso dice que es necesario que lleguemos a la medida del varón perfecto. Cada 15 días, no, mis amados hermanos, cada día tenemos que parecernos más a Cristo. Cada día esa comunidad en la iglesia comienza en el hogar. En el hogar hay mucha gente, mire, que en el hogar son tremendos, no parecen cristianos.
Y ya, mire, van a sentarse como que no matan una mosca. No, mis amados hermanos, ¿a quién queremos engañar? Esa comunidad, esa armonía, eso, mire, ese buen trato comienza en el hogar. En el hogar. Dice la vida en comunidad cristiana. ¿Sabe usted qué significa cristianos? Pequeños cristos. Alguien, mire, que va siguiendo o que vamos siguiendo las pisadas de Jesucristo. ¿Sabe usted que Jesús le limpió y le lavó los pies a Pedro, que sabía que lo iba a negar? Y también le lavó los pies a Judas, que sabía que lo iba a traicionar. Si usted sabe que alguien lo va a traicionar, ¿será que le ayuda? Estuvimos, mire, conociendo una historia bien de cerquita, una familia que estuvieron más de 23 años en una iglesia, entregaron su juventud ahí en ese lugar, entregaron sus recursos, sus talentos, sus dones, el ministerio que Dios les dio ahí, mírenlo. Lo entregaron, lo desarrollaron, hicieron construcciones, construyeron una casa pastoral bien equipada de terraza, un templo de terraza, amurallaron el predio. Mire, prácticamente la iglesia estaba aportando el 40% y esta familia el 60%. Y dentro de esta familia pues habían pastores. Y cuando se dio la oportunidad de elegir pastor en esta iglesia, ¿cómo cree usted que pagó esta iglesia a esta familia que por más de 23 años estuvieron sirviéndoles? Mire, no solamente en lo material, sino que en la consejería, enseñanza de la palabra de Dios y en lo espiritual también. ¿Cómo cree usted que pagaron esta iglesia a esta familia? Mire, le pagaron con decepción, le pagaron con traición, le pagaron con indiferencia, le pagaron con rechazo. ¿Qué le parece? Pero sabe que Dios es justo. Jesús sabía de que Judas lo iba a traicionar, pero aún así le lavó los pies, le sirvió, le permitió, mire, le dio una oportunidad de servir un poquito más que a los demás, le dio la oportunidad de ser tesorero. Y Jesús sabía de que Judas, mire, le gustaba hacer mano de mono. Así que todos los que son tesoreros tengan cuidado, porque llega la tentación. Ahí voy a prestar tanto y después lo pago. Voy a prestar tanto y después lo pago. ¿Qué es eso, mis amados hermanos? Mire, eso sí que es una tentación tremenda. Entonces, por eso la palabra del Señor dice que no tenemos que poner nuestra mirada en la gente, en las personas. A esta iglesia, mire, yo sé que me escuchan algunos de esta iglesia que estamos haciendo referencia. Se les dijo que les iba a pasar lo mismo que a la mujer samaritana, lo mismo. Esa fue la profecía que se les dio, que iban a estar probando, mire, pastor tras pastor, pastor tras pastor, porque, mire, Dios es justo. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. La palabra del Señor dice: si un vaso frío de agua dieres, un vaso de agua fresca, porque no hay que tomar el agua fría, si usted no lo sabía, daña los riñones, el corazón y el intestino también. Hay que tomar agua al tiempo. Si un vaso de agua fresca dieres a uno de mis pequeños, a mí lo hacéis, dice el Señor. Entonces, si lo bueno el Señor lo recompensa, imagínense lo malo que nosotros podamos tratar a los siervos de Dios también. Y yo le digo a esta iglesia, porque yo, como le digo, yo sé que hay líderes que escuchan este programa.
De veras, pídanle perdón a Dios. Pídanle perdón a Dios y Dios los va a perdonar, pero de una vez les voy a decir, Dios nos perdona si nosotros nos humillamos. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero oiga esto, vamos a ser perdonados, pero vamos a tener que pasar y sufrir las consecuencias de nuestras malas acciones. Vamos a cosechar esa semilla que se ha sembrado. Tremendo. La verdad central dice: Dios desea que sus seguidores vivamos en estrecha comunión. En estrecha comunión, yo le pregunto, ¿será posible esto en las iglesias, en las diferentes denominaciones, en la iglesia de Jesucristo? ¿Será posible vivir en una estrecha comunión como vivía la iglesia primitiva, como dice el versículo clave en Hechos 4:32? La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno, mire lo que dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Sabe qué significa esto? Yo se lo desmenuzo ahorita este versículo. Unidad de corazón y alma. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. ¿Sabe usted quiénes son los que están compartiendo sus posesiones hoy en día en las iglesias? Los pobres, como siempre ha pasado. Como siempre ha pasado. Y esta es una de las cosas por las cuales los ricos y los millonarios, mire, la mayoría, no vamos a decir todos, puede ser que 1 o un 2% hayan entendido que solamente somos administradores. Pero la mayoría no se acerca a las iglesias precisamente ya pensando en que tienen que compartir lo que tienen, dar diezmos, ofrendas y primicias. Nosotros visitamos una iglesia donde el pastor, mire, les coloca cuota a las familias y los mete a deudas totalmente equivocado. La palabra del Señor dice que no tenemos que deberle nada a nadie. Y también dice: ¿por qué van a quitar tu cama de debajo de ti? ¿Por qué serviste de fiador? No, miren mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado porque hay gente que llega a las iglesias, mire, precisamente con tal de ver qué sacan. No crea usted que todos los que llegan a las iglesias son cristianos, no. El 50% son cristinos y el otro 50%, mire, sí han sido regenerados o están siendo regenerados o han sido convertidos. No solamente se han arrepentido, sino que se han convertido al evangelio. Pero el 50%, mire, yo se lo voy a explicar con la Biblia ahorita. El 50% de los que asisten a las iglesias han entrado al evangelio, pero el evangelio no ha entrado en ellos. La palabra del Señor dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Se recuerda usted de la parábola de las 10 vírgenes? Eran 10 y las 10 eran vírgenes y las 10 tenían lámparas y las 10 tenían vasijas y las 10 estaban esperando al novio. Pero ¿cuántas estaban preparadas? Solamente 5. Ahí hablamos, mire, del 50%. Dice la palabra de Dios: 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. ¿De qué hablamos ahí? Del 50%. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿De qué hablamos ahí? Del 50%. Entonces ahí está, mire. No podemos nosotros pretender que todos los que asisten a una iglesia o a un templo o a una casa de oración vivan en estrecha comunión. ¿Sabe por qué? Porque el otro 50% que el evangelio no les ha entrado no son ovejas, son cabritos y son
cizaña. Son cizaña, y ese es el problema de la mayoría de los pastores. Mire que se pasan la vida en las iglesias queriendo convertir a los cabritos en ovejas. Error. La palabra del Señor dice que en aquel día, ya mire, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, es Cristo, mire, con sus santos ángeles que van a apartar hasta allá. No, pero nosotros queremos apartarlos aquí, haciendo la función de los ángeles. No, mis amados hermanos, podemos dañar el trigo si queremos arrancar la cizaña. Eso lo van a hacer los ángeles allá, mire, cosecheros. Van a cosechar el trigo para el granero, y la cizaña va a ser cortada y va a ser echada al fuego. Dios nos libre, mis amados hermanos, de ser cizaña o de ser cabritos. Los cabritos no necesitan de pastores, o se pastorean solos y no le dan cuentas a nadie. No respetan autoridad, son autosuficientes. Tremendo. Entonces, el texto de Hechos, capítulo 4, versículo 32, dice que la iglesia primitiva era de un alma y estaban unidos de corazón. La expresión un solo corazón y una sola alma destaca la profunda unidad espiritual y emocional de la comunidad cristiana. Los creyentes compartían una conexión espiritual y propósito común centrado en su fe en Jesucristo. Y es que acá, mis amados hermanos, podemos nosotros decir que no se vale que seamos luz allá en la calle y oscuridad en nuestra casa. Yo no sé si usted conoce personas que cuando llega un visitante a la iglesia o un pastor nuevo, mire, andan aparentando lo que no son. Conocimos una historia de un hermanito que cuando llegaba un visitante, pues él se hacía presente. Mientras no hubiera fiesta y no había visitante, él no aparecía, pero aparecía solo cuando había campañas o fiestas y que llegaba un visitante a predicar. Y él aparecía cabal en esas actividades. Y ¿sabe a qué aparecía? Aparecía que cuando estaba el predicador, mira, medio mensaje él se levantaba y ni siquiera compraba agua, porque ya la organización ya había comprado botellas de agua y ahí las tenían en el altar. Y entonces él se levantaba, agarraba una botella y se la llevaba delante de toda la congregación a medio mensaje del predicador, del invitado, y le entregaba la botella de agua. Entonces podríamos pensar y decir cómo este invitado, este predicador decía: wow, este pastor acá sí tiene miembros amables, tiene miembros amorosos que le traen a uno cuando está media prédica una botella de agua, un vaso de agua. Puras mentiras, mis amados hermanos. Cuando se terminaba la actividad, mire, este hermanito también desaparecía. A su pastor, mire, que le había predicado más de 25 años, 24 años, nunca se le vio que se levantara y se le diera una botella de agua o un vaso de agua. Vimos la otra vez, mire, cómo la esposa de un pastor, cuando llegó el invitado, se levantó y fue a comprarle a la tienda una bebida fría. Ese es un grave error también. Pero a su esposo, que también era pastor, que ahí lo tenía todos los días y todas las semanas y todos los meses, mire, ¿sabe qué hacía? Cuando su esposo, que también era su pastor, pasaba a dar la prédica, la enseñanza, ¿sabe qué hacía esta esposa? Se iba para atrás, hasta allá atrás, y no crea usted que a traerle bebida a su pastor, a su esposo, a medio mensaje, no. Pero cuando, mire, llegó el predicador, el invitado, y se hizo la fiesta, entonces sí estaba sentada allá adelante. Mis amados hermanos, ¿a quién queremos nosotros engañar? No podemos ser luz
Mire, en la calle y oscuridad en la casa, no se puede. La parte número 2 de este versículo dice compartir posesiones. La segunda parte del versículo subraya la práctica de la comunidad cristiana, de compartir las posesiones. Compartir las posesiones. Mire, hay un montón de gente en las iglesias que ni siquiera comparten ni honran a Dios con sus bienes, con las primicias de todos sus frutos, con los diezmos y con las ofrendas. Pero cuando ya son pastores ellos, miren, entonces sí le exigen al rebaño que sean fieles en los diezmos, ofrendas y primicias. Dígame usted si un mal miembro puede ser un buen pastor. Un mal ayudante puede ser un mal alumno puede ser un buen maestro, jamás. ¿Por qué cree usted que Josué fue el sucesor de Moisés y no los hijos de Moisés? ¿Por qué los hijos de Moisés no fueron elegidos para ser sucesor de su padre? Mire, el único que andaba ahí con Moisés era Josué. Josué tenía el corazón del líder compasivo de Moisés. Estaba, miren, una conexión espiritual, tenían una unidad espiritual y emocional, como también David con Jonatán, tenían una conexión espiritual y una conexión emocional, así como lo tuvo Ruth, mire, con su suegra Noemí, una conexión espiritual y una conexión emocional. Usted y yo tenemos que tener con Dios, con su palabra, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, una conexión espiritual y emocional para que podamos tenerla así también con nuestra pareja, con nuestros hijos y con los hermanos en la iglesia. Compartían sus posesiones, no veían sus bienes como propios, sino que los compartían para satisfacer las necesidades de los demás. Entonces aquí vemos principios claves: comunidad y unidad, porque podemos estar juntos pero no podemos estar unidos. El principio central es la unidad en la comunidad de los creyentes. La fe en Jesucristo los unía y nos une ahora tan profundamente que, mire, compartían no solamente sus creencias, sino también sus vidas y recursos. Pero ¿qué hace usted como líder cuando visita a alguien y le pregunta cómo está mi hermano, cómo está mi hermana? Y esta hermanita le dice: bien, todo está bien. Todo está bien, pero de cabeza. Pero el orgullo, mire, no nos permite abrirnos y humillarnos para decir: hermano, viera que estoy pasando el Niágara en bicicleta y me está chupando la bruja, me está llevando el río, no tengo ya deseo de orar, de ir a la iglesia, no tengo deseo ya de seguir grabando estos programas. Mire, le cuento así en confianza que usted ya llegó hasta acá. A mí me pasó como le pasó a Jeremías. No crea usted que es fácil sobreponerse a la traición, a la indiferencia, al rechazo. No crea usted que es fácil. Esto solamente, mire, esta fortaleza solamente la encontramos en Dios, en Jesucristo. Cuando quitamos, mire, nuestra mirada de las olas, de la gente, de la imperfección, y la ponemos en Dios. Ya no voy a predicar más, decía Jeremías. Ya no les voy a hablar más en tu nombre, Señor. Esta gente, entre más les hable, más se tuercen y más me odian. Y ahí estaba Jeremías, pasaba unas 2 o 3 o 4 semanas, mire, y ya después decía: no, pues que no puedo. Es que no puedo, dentro de mí hay un fuego que arde. Y es que esto me mantiene vivo. Esto me mantiene vivo. Mire, estas semanas que no hemos salido al aire, acá hemos estado en completa, mire, instrucción, en capacitación intensiva con Dios. Yo le llamo la escuela de Dios, porque muchas veces no queremos a las buenas. No obedecemos solo con palabras. Tiene que venir la disciplina.
Y Jeremías decía, Señor, perdóname, pero voy a seguirles predicando, voy a seguirles hablando en tu nombre, como decía el apóstol Pablo. ¡Ay de mí si no anunciare el evangelio! Así que estamos cambiando de horario. Ya estos programas no los vamos a pasar los miércoles ni los jueves. Los vamos a estar pasando, miren, los domingos a las 9:30 de la mañana, todos los domingos, para que usted, mire, no vaya a tener excusa de no ir o de estar, mire, comparando la palabra que Dios nos da acá con la palabra de su pastor. Jamás haga eso, porque a cada uno Dios nos ha dado una unción diferente para compartir e interpretar, mire, adecuadamente la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos el otro principio, generosidad y desprendimiento. El principio de compartir posesiones refleja la generosidad y el desprendimiento. Dígame algo. ¿Cree usted que se puede vivir en comunidad, en armonía, en completa estrecha comunión en la iglesia, si no se atienden las necesidades dentro del grupo, si no se tiene generosidad, si no hay desprendimiento? Todos, mire, con el asadón en la mano, viendo a ver qué jalan para su molino, como decimos, agua para su molino. No se puede, mis amados hermanos, no se puede. Si no hay fe en Jesucristo que nos una, mire, no se puede. Y en la iglesia, mira, hay diferentes estatus sociales, económicos y académicos, pero ¿qué es lo que nos une? La fe en Jesucristo, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es el otro pegamento? La generosidad y el desprendimiento. Un grupo, mire, donde cada uno jala por su punta y anda buscando agua para su molino, olvídese que van a tener una estrecha comunión. No, la comunidad vivía de manera que las necesidades individuales eran atendidas colectivamente, destacando el amor y la preocupación y ocupación mutua. En resumen, Hechos 4:32 presenta la imagen de una comunidad cristiana primitiva marcada por una profunda unidad espiritual y emocional. Los creyentes compartían todo, desde sus creencias hasta sus posesiones, demostrando generosidad y desprendimiento. Este pasaje ilustra cómo la fe en Jesucristo puede transformar las relaciones y la actitud hacia las posesiones materiales, fomentando una comunidad centrada en el amor y la preocupación mutua. La iglesia es una comunidad de personas transformadas. ¿Cree usted que estamos transformados? ¿O nos hace falta más transformación y regeneración? Hemos sido cambiados por Cristo y ahora vivimos por el Espíritu. Ese tipo de vida comunitaria es naturalmente diferente de lo que el mundo acostumbra a ver. Debe ser un ejemplo esplendoroso de unidad, amor y santidad. Antes de que los discípulos de Jesús recibieran el bautismo del Espíritu Santo, mire, no crea usted que era fácil esa iglesia que Jesucristo tenía, 12 miembros nada más. Pero cuando no los recibieron en Samaria, 2 de ellos, miren, los hijos del trueno, Andrés y Juan, los hijos de Zebedeo, le dijeron: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma estos ingratos, impíos, que no nos abrieron las puertas de la ciudad ni de su comunidad, mucho menos de su corazón? Y ya tenemos al otro miembro, Tomás, mire, que si no se le demostraba fehacientemente, con pruebas científicas, él no creía. Y allá estaban los otros, mire, que querían ser mayores que los demás. Señor, cuando vengas en tu reino, queremos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu de los mismos. Hasta la mamá mandaron a traer a aquellos.
Pero cuando ya vino, mire, después que Jesús ascendió al cielo y fueron llenos del Espíritu Santo, mire, si todo lo que usted ya escuchó acá se le olvidó, con esto que se le quede para mí, mire, es más que suficiente, y que se me quede a mí también. Después que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, mire, todas esas basuras se les quitaron. De que lo que yo digo eso es bueno, lo que aquel dice y me cae mal, yo ni siquiera voy a asistir cuando él predique. Mire, todas esas basuras, mis amados, todos esos orgullos, esas autosuficiencias, creernos que porque tenemos poder económico o que Dios nos usa en el canto, en la prédica, en la enseñanza, en algún don, Dios nos usa ahí, miren, en la danza, en la música, qué sé yo, mis amados hermanos, creernos superiores a los demás. Todas esas basuras se van cuando viene el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Entonces sí, mire, podemos soportar la flaqueza de los débiles y llevarlos con amor y no señalarles sus errores, porque nosotros también todavía estamos aquí, podemos caer. Dios nos libre y nos guarde. Así que el amor fraternal se mira en la iglesia primitiva. La unidad en la diversidad, también tenemos ese principio ahí entre los creyentes, a pesar de los diferentes dones o personalidades o antecedentes que tengamos, o como les dije, posesiones sociales, académicas o económicas. El perdón es muy importante para poder vivir en comunidad, en una estrecha comunión, el servicio mutuo, la oración en común, el estudio de la palabra de Dios, la generosidad, el aliento y la edificación, la humildad, la justicia y la compasión. El tiempo se me terminó. Quisiera que oráramos. Quisiera motivarle para fomentar una atmósfera de comunidad, de unidad dentro de la iglesia donde usted persevera. No ande buscando perfección. Recuérdese que la iglesia no es un museo donde se exhiben obras perfectas, terminadas. No, la iglesia es como un hospital, mis amados hermanos, donde llega, mire, solo gente enferma, gente necesitada, donde Jesucristo, mire, es el cirujano y el Espíritu Santo es el circulante, y usted y yo somos los colaboradores del Señor. Así que necesitamos entonces el bautismo y la llenura del Espíritu Santo para poder vivir en completa unidad en la comunidad cristiana. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por esta palabra que ha venido a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder fomentar, a ser agentes de unidad, agentes, Señor, de generosidad y desprendimiento, a que podamos, Señor, tener un corazón, un alma, Señor, donde, Padre Santo, nos unamos para predicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Que dejemos nuestras diferencias, Señor, por un lado, cuando se trate de expandir tu reino acá en la tierra y compartir las buenas nuevas. Que podamos tener ese amor fraternal, ese servicio mutuo, Señor, ese perdón hacia los que nos ofenden como tú nos has perdonado. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de la próxima unidad, de la próxima lección número 25 para la próxima semana, el 18, domingo 18 de febrero del 2024, es desafíos actuales de la iglesia. Así que le esperamos. Y si usted quiere contribuir a expandir el reino de Dios acá en la tierra, pues gracias por compartir este video con sus contactos. Bendiciones, mis amados hermanos. Este programa ha llegado a usted
gracias al gentil patrocinio de Consultorio del H. pylori, gastritis y prevención del cáncer. Medicina homeopática, biomolecular y regenerativa, sublingual e inyectada. 100% natural, efectiva y sin efectos secundarios. En este año, ampliamos nuestros servicios profesionales. El Consultorio del H. pylori está agradeciendo a todas las personas que han confiado en nosotros a nivel nacional e internacional todos estos años, y bendeciremos también a todos aquellos que se acercarán este año, ya que nuestra filosofía se basa en las Sagradas Escrituras. El ser humano estamos hechos de 3 elementos. 1. El cuerpo. El sabio ve el mal y se aparta. Esto tiene que ver con nuestra nutrición. 2. El alma. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón. Esto tiene que ver con esas relaciones tóxicas que se viven en el matrimonio, hogar, trabajo, iglesia, etc. 3. El espíritu. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. El cáncer vienen también por esto. Las consultas son de lunes a viernes, de 8 a 11:30 de la mañana, previa cita al WhatsApp, más 502 51 17 83 34. Recuerde, los médicos tratan, la naturaleza sana.